quiero traer un tema. A ver, es un tema que abarca muchas cosas. Es un tema muy amplio, en el sentido que se puede extender mucho. Pero creo que enfoca una problemática de todos los días. No solo algo que sucedió históricamente, un hecho específico que ya lo voy a mencionar, con el pueblo de Israel, sino que nos da una pauta, usando un poquito la alegoría, para traer una aplicación actual, porque la tiene. Vamos a hablar de la anatomía del sitio. Y ahorita yo les voy a explicar, por un lado, el contexto bíblico del sitio, las características del sitio, y luego vamos a aplicarlo en tres áreas, ¿verdad? El sitio del sistema religioso, el sitio psicológico, emocional, y el sitio del sistema económico. No me voy a meter mucho en el tercero, lo voy a mencionar, pero quiero enfatizar dos cosas sobre todo. Lo que es el sitio personal, ¿verdad? Y el sitio que el sistema religioso genera. Entonces, básicamente, el sitio, y ahorita lo amplío un poco más, el sitio tiene que ver con un cerco, tiene que ver con rodear. Y yo me voy a basar en la experiencia del pueblo de Israel en el libro de Jueces, capítulos 6 y 8. Lo ubico un poquito en el contexto escritural, en el contexto bíblico. Lo primero es que uno de los enemigos acérrimos de Israel, los madianitas, hicieron uso de una estrategia que era muy común en aquel tiempo, que era sitiar una ciudad, sitiar un pueblo. Normalmente se sitiaba una ciudad amurallada. El sitio consistía en rodear aquella ciudad. ¿Para qué? No para aniquilar a un pueblo, sino para servirse de lo que el pueblo sitiado producía o hacía. O sea, la idea de un sitio no era matar, no era exterminar, sino es una estrategia mucho más calculada, mucho más elaborada para poder tomar los recursos que aquella ciudad y aquel pueblo dentro de aquella ciudad tenía. En el caso del pueblo de Israel, fue sitiado por los madianitas. El sitio duró 7 años. Entonces, durante 7 años, todo lo que Israel producía, ellos lo tomaban. Y les dejaban lo suficiente como para que subsistieran. Y en el relato bíblico, el Eterno envía a un ángel donde está Gedeón, que es el héroe del asunto. Pero dice el relato bíblico que Gedeón está metido en un lagar sacudiendo el trigo. Entonces usted se pone a pensar, un lagar sacudiendo el trigo. El trigo se sacude al aire libre para que el viento se lleve la granza. Y el lagar era para destripar las uvas y sacar el vino. Normalmente los lagares se hacían en unas hendiduras en las rocas, ¿verdad? O en unas cuevas se acondicionaban para hacerlo ahí. Entonces, lo que nos evidencia el relato era la condición de Gedeón, que al igual que todo el pueblo, estaba atemorizado, y como lo que ellos producían se lo robaban, entonces sacudían el trigo a escondidas para poder tener su grano por ahí y que no se lo llevaran los madianitas. Eso nos habla de muchas cosas que luego voy a ir explicando poco a poco usando esa figura. El Eterno escoge a Gedeón. Yo, en lo personal, si hubiese sido Dios, no hubiera escogido a Gedeón. Porque si yo necesito un líder que rompa el sitio, necesito a alguien que tuviera otra actitud, que estuviera en otra condición, ¿verdad? Sin embargo, Gedeón
o más bien el Eterno, vio más allá de lo que yo hubiera podido ver. El Señor vio al líder que libertaría al pueblo de Israel del sitio madianita. Yo estaba viendo las circunstancias ahí, en el momento. Una persona que aun cuando tenía un potencial, el potencial estaba oculto. Las mismas circunstancias lo habían condicionado, las mismas circunstancias lo habían limitado y habían ocultado ese potencial. Y aquí está la esencia de lo que yo quiero compartir. Cómo el sitio generado por el enemigo, sea cual fuere este enemigo, tiene como objetivo final limitar el potencial. Y en el contexto nuestro potencial en Dios. El ángel le habla a Gedeón, le habla de su llamado, y voy a pasar rápido por aquí, y le dice, quiero que liberes al pueblo. Ustedes conocen la historia, él le pone dos señales, ¿verdad? La bellota de algodón, ¿verdad? Que llueva y moje solo la bellota y lo demás esté seco, y después le dice que llueva en todo lado menos, ¿verdad? En el poco de algodón. Luego el Eterno trae con Gedeón la estrategia de escogencia. De 30,000, el Eterno le dice son solo 300. Y le da una prueba y le dice llévalos a beber agua. Y dependiendo de cómo beban el agua, así van a ser los que yo voy a escoger. ¿Ok? De acuerdo a esa prueba, solo 300 tomaron el agua sin perder de vista el contexto. Solo pusieron una rodilla en el suelo, tomaron el agua con su mano y la llevaron a su boca. Los demás, como normalmente se hacía, casi que se acostaron sobre el agua. Con esos 300, el Señor le dice que esos 300, con esos 300, Él se va a glorificar para que no crean que la fuerza del brazo del hombre fue la que liberó a Madián, etc. Y le da una estrategia a Gedeón. Le dice que tome un cántaro de barro, una vasija de barro, y una antorcha. Y a esos 300 hombres los divida en grupos y sitien a los madianitas. Entonces, bajo la dirección del Eterno, Gedeón ubica a los 300 y la pauta era que tomaran la antorcha, la metieran dentro de la vasija y en un momento determinado sonaran los chofarot. Yo asumo que habían 300 chofarot ahí, porque dice que todos llevaban cántaro, la antorcha y un chofar. Y que soltaran o tiraran las vasijas y luego entonces sonaran los chofarot. Si usted mete dentro de una vasija una antorcha, el barro se va a calentar por dentro y va a acumular un gas que no va a salir tan fácilmente. Entonces, cuando esa vasija la arrojaron, lo que hizo fue sonar un estruendo. 300 vasijas tiradas al unísono, eso fue, y además de eso, sonaron 300 chofarot. Dice el relato bíblico que los madianitas creyeron que un ejército que los superaba llegó a atacar. Y dice que huyeron, se mataron entre ellos mismos. Y al final, la gloria fue del Eterno porque solo eran 300. Pero antes de que todo esto sucediera, la primera dirección que el Eterno le da a Gedeón es que derribe el altar a Baal que construyó su padre. Lo dejo de último en la narración que estoy haciendo porque es clave. Quiere decir que el sitio madianita tenía un derecho dentro del campamento del pueblo de Israel. El derecho se lo daba la idolatría, el altar que el papá de Gedeón había construido. Es decir, espiritualmente, el sitio tenía un punto de derecho. No un derecho legal, pero sí le fue otorgado un derecho.
Entonces, lo primero que el Eterno hace es decirle a Gedeón, derriba ese altar. Ahora, piense por un momento que no está hablando solo de un hombre que se le antojó hacer en el patio de la casa un altarcito. Estamos hablando de un líder de Israel, de un hombre reconocido con peso de autoridad, que levantó un altar y encima de eso era su papá. Entonces, no solo era una figura de autoridad, sino era su papá. Podríamos decir que ahí hay una autoridad doble, como líder y como padre. Y le dice, derriba el altar. Esto nos enseña algo. Va a llegar un momento en que tu lealtad al hombre podría convertirse en la desobediencia a Dios. Porque aquí podríamos decir, pero la Escritura dice que hay que honrar a padre y madre, que hay que sujetarse a los líderes. Pero la orden no se la dio el carnicero de la esquina, se la dio el Eterno. Y se la dio porque el papá de Gedeón estaba invalidando los principios mismos que la Torá había trazado. Es decir, ese hombre, aunque era el papá de Gedeón, estaba fuera del marco jurídico según la Torá establecía. Es decir, él estaba actuando ilegalmente. Por tanto, era ilegítimo. Porque uno de los pecados que más se condenaba era la idolatría. Pero Gedeón tiene un doble conflicto. Es más fácil ver el producto terminado, ¿verdad? Pero véalo desde este punto de vista. Él es parte de un pueblo que está bajo un sitio de 7 años. La actitud de él de sacudir el trigo en el lagar evidencia su condición, lo que estaba en su mente, la lucha interna que él tenía. Pero encima de eso, tiene que enfrentar a su papá. Entonces no sé qué será peor, ¿verdad? Su mente estaba sitiada y él se debatía. ¿Transgredo la Torá? ¿Confronto a mi papá? ¿Me gano la desaprobación del pueblo por irrespetuoso? ¿O creo que quien me habló fue Dios y obedezco? En ese momento Gedeón estaba solo, en el otro sentido. Porque ¿quién lo iba a respaldar en eso? Nadie. Era su decisión. ¿Con base en qué? En la fe de creer que quien le había hablado era el Eterno. Si nos quitamos de la mente la idea aquella de que un ángel se le apareció, así como nos lo imaginamos, con alas, grandote y todo, ¿verdad? Y lo llevamos a un plano más real, menos hollywoodense, menos de Disney. La experiencia sí deja la evidencia de que hay un ángel, pero tampoco es tan clara y tan contundente como para no tener lugar a duda. ¿Me explico? Porque a veces lo que usted ve es una silueta translúcida y hay un testimonio aquí adentro que te dice es un ángel. Pero deja el espacio para que aquí arriba también se trabaje la idea de, ¿y si no? ¿Y si me lo estoy imaginando?
Por lo menos los ángeles que venían con Yeshua, que se le aparecieron a Abraham, comieron con él. Y uno dice, bueno, sí, ahí. Ah. Entonces, si nosotros sacamos de la mente aquella idea del ángel que baja volando y una luz, y, ¿verdad? Y arpa sonando, y aquello de, aquí te dice el Señor. Gedeón tenía una batalla en su mente. Entonces le dice al Eterno, dame señales. Entonces cualquiera diría, pero ¿qué quiere este tipo? Le acaba de hablar un ángel y ahora está pidiendo una señal. Se la cumple y le pide otra. Y todavía le cumple la segunda y le pide una tercera. Es justamente por eso. Porque la experiencia con el ángel no fue tan clara y convincente naturalmente. Y dejó espacio para la duda. Ok, entonces, ante eso, por favor me confirmas. Pero más que eso, es lo que él tiene al frente. Derribar el altar a Baal. Y la dirección del Eterno fue, derriba también el altar de acera. O sea, encima de que tiene que derribar el altar a Baal, ahora le dice, derriba el altar a acera. Y constrúyeme un altar a mí. Y no me vas a sacrificar el primer toro de la manada, sino el segundo. ¿Por qué de la manada? Porque era un grupo de animales separados para el sacrificio. ¿Ok? El primero, el mejor, el más robusto, era para Baal. Entonces el Eterno le dice, no me des el primero, dame el segundo. No quiero nada de lo que fue sacrificado para. El Eterno no quería ni el altar de Baal, ni el altar de acera, y menos el sacrificio de un animal que había sido ya apartado, consagrado a Baal. Y aquí hay una gran lección. Usándolo como metáfora, podríamos nosotros estar alabando al Eterno en el altar de Baal, sacrificando el primer toro de la manada. Eso se llama sincretismo, eso se llama mezcla. Le podríamos llamar toro, le podríamos llamar música, le podríamos llamar ideología, le podríamos llamar... El tema no es liviano. El tema es profundo y serio. El sitio no solo era físico, el sitio era mental, pero también espiritual. Y cuando digo espiritual, no solo estoy hablando de demonios que posiblemente estaban ahí. Si dice la escritura que detrás de todo ídolo había un demonio. Y era Baal, ni más ni menos. O sea, no es solo eso, sino lo que espiritualmente se vea generado. El sitio mental. O sea, ¿cómo aceptar que un pueblo que fue escogido por Dios adore a un Dios pagano? Eso se llama sincretismo, pero es producto del sitio, de una invasión. Le fueron invadiendo la mente poco a poco hasta que creyeron que podían adorar sin consecuencias a un Dios falso. Cuando el Eterno le dice a Elías que confronte al pueblo de Israel allá en el Carmelo, él les dice, ¿hasta cuándo van a nadar en dos aguas? Si Baal es Dios, vayan en pos de él, pero si el Eterno es Dios, síganlo. Lo que el profeta les está diciendo es, ustedes están sitiados creyendo que pueden vivir half and half, mitad para allá y mitad para acá.
como me decía mi abuelita, tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, me decía mi abuela. ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Dice otra versión. Que es todavía mucho más claro de un sitio, de la invasión de un pensamiento que comparte un mismo espacio con la verdad, un pensamiento de error, que comparte un espacio con la verdad. Si yo soy radical, no puedo tener ningún pensamiento que venga del error. Si ellos fueran radicales, hubieran dicho, aunque fuera su líder, no queremos el altar a Baal aquí. El sitio no se dio de golpe, pero más pausado y lento es el sitio mental, que genera un paradigma y con el paradigma la ceguera, que no deja ver lo que es la verdad o distorsiona la verdad. La clase anterior hablamos del ámbito profético y cómo el ámbito profético se genera desde nosotros hacia afuera. Pues estamos hablando de la estrategia del enemigo que es contraria al ámbito profético. Si usted tiene una vela, si yo tengo una vela aquí y le pongo algo encima, ¿qué va a suceder? Se apaga. La estrategia del enemigo es apagar el fuego del espíritu que generó un ámbito profético. Es apagar el ámbito profético. ¿Y cómo lo mantiene? Sitiando. El trabajo del enemigo no es solo decir, el Shabbat no es el día del Eterno, eso es de la ley, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, sino que te introduce el domingo. Entonces, el domingo se convierte en el cerco que sitió tu mente para asegurarse de que la revelación del Shabbat no llegue, aun cuando la escritura lo diga. ¿Me voy explicando? Entonces, es más fácil defender Halloween que decir que Pentecostés es una fiesta que todavía se celebra. Y como dirían nuestros hermanos del norte, nos estamos entendiendo, amorcito. O yo creo que Yeshua nació en una fiesta de Sukkot, o creo que nació un 25 de diciembre. Si creo que nació en Sukkot, en una fiesta de Sukkot, yo tengo todo el respaldo bíblico, porque ahí está. Si creo la que nos vendieron, que fue un 25 de diciembre, no tengo ningún respaldo bíblico. Entonces, ¿cómo seguir creyendo que fue un 25 de diciembre en un pesebre con una mula y con un buey? En diciembre, cuando en Israel es invierno y no van a haber pastores en el campo, y no creer que es en una festividad de Sukkot, porque era propio de las tres grandes fiestas, que hubiera una gran migración de gente, razón por la cual no encontraron lugar donde hospedarse, hasta que tuvieron que ir a Belén para que la profecía se cumpliera. Entonces, ¿cómo defender y por qué se defiende la mentira del 25 de diciembre? Porque hay un sitio, porque las palabras sitian, las ideas sitian tu mente y generan un paradigma. Eso no admite cuestionamiento. ¿Me sigue? Ok. ¿Cómo romper el sitio? Bueno, déme chance de aquí a las 8 de la noche, yo le llego ahí. Ok. Vamos ahora al hecho histórico militar. Vamos a leer mucho porque yo prefiero en lugar de dar un esquema, ponerle ahí todo ¿verdad? A lo mejor no sea tan buena estrategia, pero yo prefiero hacerlo así. Porque también yo mismo me sitio. Digo, me condiciono para no salirme ni para un lado ni para otro. Ok. El hecho histórico militar, basado en la experiencia de Gedeón y el sitio Madianita, esta perspectiva se enfoca en lo tangible, lo territorial y lo estructural. Es el escenario externo donde el enemigo opera
por la fuerza o la invasión directa, tomando como base el relato del libro de los jueces, capítulos 6 y 8. La opresión madianita sobre Israel tipifica el asedio físico en su máxima expresión. En el contexto escritural, sitiar hace referencia a cercar una ciudad o fortaleza para cortarle el suministro y lograr su rendición o destrucción. Es una forma de doblegar. ¿Okay? Imagínese que al enemigo rodeando una ciudad, entonces, al haber un cerco, nadie entra, nadie sale. Obviamente, los suministros adentro se van a agotar. Entonces, tradicionalmente se enseña que sucedían una de dos cosas. La presión y la desesperación de la gente adentro provocaba que salieran en desbandada y fueran, presa fácil de los sitiadores, o se daba una guerra civil, una batalla interna y se peleaban entre ellos. Cuando era una ciudad amurallada, pero cuando es una ciudad abierta, como el caso de Israel, ellos tienen sembradíos dentro de ese perímetro, ¿verdad? Entonces, el sitio traía otro objetivo, limitar, sí, pero aprovechar lo que ellos generaban, hasta cierto punto, hasta cierto momento. Y luego, la destrucción. En el hebreo del Antiguo Testamento, esta acción militar y sus matices espirituales se expresan principalmente a través de dos verbos claves. Uno, zur, es la raíz más común para sitiar, asediar o estrechar. Y la palabra estrechar tiene que ver con lo que hace una serpiente constrictora, una boa, por ejemplo, que es apretar, apretar, cerrar el anillo, cerrar, ¿hasta qué? Hasta que asfixia. Literalmente significa atar o rodear con fuerza. Se usa, por ejemplo, cuando se construyan torres de asedio alrededor de una ciudad enemiga. Y la palabra zmat, traducido a menudo como asediar, denota la idea de atar, unir o adherirse fuertemente a algo. La consecuencia de la acción de sitiar es expresada por medio de dos palabras en la transliteración del texto. ¿Okay? Entonces, el enemigo sitia, rodea, y su objetivo es asfixiar, limitar. Entonces, se van a producir dos cosas como consecuencia de eso. La primera nos la evidencia la palabra metzar, que se traduce como angostura, estrechez o distrés. Es reducir el espacio, reducir el radio de acción. Es decir, hasta aquí llegas. Es un sustantivo masculino derivado de la raíz zarar, ser estrecho, estar en aprietos. Ser estrecho, estar en aprietos. Entonces, la expresión nuestra, bueno, nosotros no la usamos mucho, pero en otros lugares sí, estoy en aprietos, que significaría estoy en problemas, significa estoy en estrechez, estoy sitiado. O sea, hay una circunstancia que no me deja avanzar. ¿Lo identifica? La expresión que sí es muy nuestra, ¿cómo salgo de esto? ¿Salir de qué? ¿Cuál es la idea? Estoy encerrado, estoy sitiado, hay algo que me tiene limitado. Lo que reconocemos, pero hay otras cosas que no las identificamos así, como tal, pero las estamos viviendo. Es una realidad en nuestra vida. Una mala relación, por ejemplo.
Su significado literal es un lugar estrecho o un desfiladero, y se utiliza de forma poética y espiritual para describir la intensa opresión psicológica, el terror o la angustia de verse acorralado, como cuando una ciudad está sitiada. Entonces, se puede mover, pero no hay libertad de acción. El pueblo de Israel estuvo en Egipto. ¿Cuántos años? 200 y resto de años. Porque los 400 son desde que el Eterno le dio la profecía a Abraham. Pero no importa. Si fueran 100, son muchos. Estuvieron en un lugar que no era una cárcel. Ellos, no había un muro alrededor de ellos. Vivían en lo mejor de Egipto, allá en el delta. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no se fueron? Si no habían cercas, si no habían policías que los cuidaran. Hace muchos años, había una vez, por donde yo vivía llegaba todos los años un circo. Cuando ese circo llegó por primera vez, traía un montón de animales, traía como 6 o 7 elefantes. Y me dieron trabajo ahí, cuando llegaron para armar. Yo quería estar cerca de los animales, yo quería ver cuando le daban de comer a los leones. Pero claro, obviamente no me iban a dar el trabajo de alimentar a los leones, ¿verdad? Pero yo quería estar ahí cerca, entonces había que montar las graderías y todo este asunto. Entonces me hice amigo de uno de ellos, que era supuestamente el domador de los elefantes, ¿verdad? El que manejaba los elefantes. Y después me di cuenta del maltrato que les dan, ¿verdad? Pero bueno. Cuando llegaron los elefantes, para la primera función, ¿verdad? Él los acomodó así como en fila y los puso a la par de un pin, pero no los amarró. Entonces yo de sapo le dije, no los amarraste, se va a ir. Me dice, no se va. Y me dejó ahí y yo me quedé, y de verdad me quedé. Empezó la función y yo empecé a verla por ahí por ahí. Pasaron los elefantes, regresaron de su actuación y se quedaron ahí y se pusieron a la par del pin. Y qué raro. Entonces después le pregunté y él me dijo, desde que están pequeños, nosotros los amarramos con una cadena al pin, una cadena grande. Luego le reducimos la cadena hasta que ya no usamos cadena, pero ellos mentalmente se sienten amarrados al pin. Donde ellos ven al pin, inmediatamente su mente dice, estamos amarrados. Eso se llama sitio. El pueblo de Israel pudo haber salido, pero no salió. Hubo un condicionamiento mental y se rindieron a la experiencia de ser esclavos. Después vino todo, ¿verdad? Se agravó la cosa, cambió el faraón. Pero antes de eso, antes de que batieran barro, hicieran ladrillos, antes de eso, ellos eran esclavos. Y sin embargo, nunca se fueron. ¿Por qué? ¿A cuántas cosas nosotros nos hemos acostumbrado que nos limitan? No las cuestionamos. Nos acostumbramos a eso. ¿Cuántas palabras nos dijeron, pequeños, que nos marcaron? Y hoy no las cuestionamos, simplemente accionamos con base en eso que nos dijeron. Y hay ciertas circunstancias que te dejan ver el pin al que estuviste amarrado. En los salmos, el uso más común aparece en el Salmo 118:5. Desde la angustia, Ninjametzar, invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. ¿De dónde lo sacó? Del lugar de estrechez. ¿A dónde lo puso? En un lugar espacioso. La idea no es física. La idea es psicológica, emocional. Es mental.
El lugar espacioso es el lugar donde tu voluntad es libre para que tú puedas decidir qué hacer y qué no hacer. El Eterno nunca nombró al líder como el guardián que velara para que vos cumplieras la Torá. No existe vicario. Es tu relación personal con él y vos decidís qué hacer y qué no hacer. ¿Me sigue? El sistema religioso decidió por vos, ya legisló por vos y te dijo esto es lo que hay que seguir. El líder religioso usurpa, a lo mejor inconscientemente, como producto del sistema, el lugar que le corresponde al Espíritu de Dios. Porque es Él quien nos redarguye a todo pecado. Él nos redarguye de pecado, el que nos guía a toda verdad. Cuando entras bajo el sistema, entras bajo el sitio que sus reglamentos establecieron. Ahorita le explico más de eso. La raíz de esta palabra está relacionada con la palabra Egipto. De esa misma raíz proviene la palabra hebrea para Egipto, Mizraim, que literalmente significa dos lugares estrechos o doble limitación, aludiendo a una tierra de confinamiento y esclavitud, mental y física. El sustantivo mazor denota textualmente un muro de asedio o un vallado que encierra. Lo contrario es rodear con un muro de palabra revelada. Entonces, el cerco es como un muro. ¿Qué hace la palabra revelada? Rodea. ¿Pero rodea para qué? Para llevarte al lugar espacioso. Ya empezamos a ver entonces cómo la dimensión profética es la que rompe el sitio. Y entendemos por qué entonces para el enemigo el ámbito profético es fatal. Y hago referencia a la clase anterior. Confirma que la persona, grupo o ciudad ha perdido por completo su libertad de movimiento. ¿Cómo cree que estábamos nosotros? ¿O cómo cree usted que hemos estado aquí en nuestro país, Costa Rica? Con un sistema judicial corrupto. Mire, y esto no tiene que ver, no tiene ninguna connotación de color político. Es una condición social. Si los que se supone están puestos ahí para velar por la justicia y hacerla cumplir, están bajo corrupción, ¿qué nos espera? Bueno, esto con lo que hemos luchado, lleno de narcotráfico por todo lado, lleno de sicariato, por causa de eso mismo. ¿Y quiénes lo legalizan? Los narcopolíticos. ¿Eso es sitio? Sí, eso se llama sitio. Voy a meterme en problemas. Cuando una esposa, lo digo, Kenia, le tiene que pedir permiso a su esposo para hacer algo, ¿a quién le pide permiso al esposo para hacer él algo? Ay, es que mi esposo no me deja. Y a él quiere prohibir hacer esto, aquello, lo otro. Eso tiene un nombre. Se llama machismo y abuso de autoridad. Ahora, si en acuerdo decidimos que es otra cosa. Si ella le pregunta a él
voluntariamente porque está en lugar espacioso, vale. Porque hay una dinámica natural que es un tema de géneros. La mujer necesita ser cuidada y el hombre por naturaleza cuida. También casa, pero no, pues, ahora hablamos de la otra parte, de esa otra parte. Entonces, si ella tiene que pedir permiso para hacer, eso se llama sitio, eso se llama estrechez. Entonces, ella no sabe si puede o no puede hacerlo, porque no sabe si él le va a dar permiso o no. Y espérense que ahorita me voy a meter ahí, ahorita me voy a meter ahí. Eso se llama sitio. Entonces, cuando desde el púlpito, la tarima, mal llamado altar, le dicen a la gente, usted no puede, no puede, no puede, no puede. Espérate un momento. Si no es que yo vivo en lugar espacioso con él y yo puedo decidir con él. O usted está juzgando mi relación con él y asumiendo que yo no tengo la capacidad para oírlo, para escucharlo, para obedecerlo, que tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿usted camina conmigo por temor o voluntariamente? Y también ahorita me voy a meter ahí. Pero solo estamos calentando. No hay salidas posibles, los caminos quedan bloqueados y la rutina diaria se congela bajo una amenaza constante. Vea que el infierno, y es que si usted, fuera de aquí no hay nada bueno. Aquí donde está la unción, aquí donde está la... Suena bonito, ¿eh? Pero son las palabras de un sitiador. Le voy diciendo desde ahora a usted para que si quiere apague el televisor o el teléfono de una vez, para que vea para dónde voy. Se traduce directamente como fortificación de asedio o estar bajo sitio. La fortificación es un tema mental. Obedece a fortalezas que sitian nuestra mente con pensamientos anquilosados, limitando así un pensamiento libre, sano y coherente de nosotros y las circunstancias a nuestro alrededor. Es decir, distorsión de mi realidad interna y de mi realidad externa. Si todo es malo y todo es pecado, ¿cuántos años tenés vos, Brian? 24. ¿Ah? Vos no, ¿verdad? Cuando yo tenía, no, la edad de Brian, no. Tu edad, 16. Yo escuchaba que ir a la universidad era del diablo. Porque mucho conocimiento envanece. Entonces no había que ir a la universidad. Y eso se predicaba de los púlpitos. El deporte era del diablo. Entonces tuve un amigo que pudo haber sido el mejor futbolista que ha tenido Costa Rica, de Limón. Y el pastor le dijo, no, eso es pecado. Se va a ir al infierno por eso. Si juega fútbol, se va para el infierno. Yo que él me la juego. Y si voy para el infierno, me hago unas series con el diablo ahí. Juego penalitos con Mefistófeles. O sea, ¿cuántas? Y conozco personas, no solo en el tema del deporte, en el tema académico. Trabajos. Eso es del diablo. Usted no puede trabajar ahí. En Montecillos, jamás usted puede, porque ahí es sangre. Y en pleno siglo XXI me sale el rabacuco aquel loco dominicano diciendo que tomar café es pecado, que los que toman café se van para el infierno. Entonces, café en la mañana, café al mediodía, café a toda hora, al infierno voy a ir a tomar café. Él es el que va a ir para el infierno, yo no. Porque en el cielo hay café. Y sushi. Y sushi.
Lo siento, pero en el cielo no hay Coca-Cola. Lo siento mucho. Ni Pepsi, papá, ni Pepsi. Y si la llevas, se la decomisan. Limitando así pensamientos. Ok. La palabra matzar tiene que ver con restricción o control. Si la palabra se vocaliza como una consonante gutural intermedia, que sería ayin, una letra hebrea, se refiere a un freno. Control o restricción proviene del verbo atzar, retener o cerrar. Entonces, es un cerco mental, limita, pero aparte de eso, retiene. Tiene la capacidad de retener a la persona en esa condición. Yo le agregaría a eso, genera ceguera espiritual. En Proverbios aparece únicamente, en Proverbios aparece únicamente en Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Maazar. Curiosamente, vuelve a usar la metáfora militar de una ciudad expuesta a un asedio por no tener defensas ni autocontrol. Las restricciones a partir del control emocional, físico y espiritual limitan el accionar y reducen potencial, confianza y fe. El sitio desdibuja lo que sos, lo que realmente sos. El asedio de un pensamiento va a afectar tu forma no solo de actuar, de cómo te ves. Entonces termina siendo un terian. No sé si se ha sentado a analizar el fenómeno, porque para mí es un fenómeno. Y una muestra de cómo está nuestra sociedad. Veo una entrevista que le hacen a un terian. Él llega con su mascarita de oso panda. Entonces él dice que, entonces el que lo entrevista le dice, entonces sos un oso panda. No, soy un osito panda. Ok, no está bien, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención y parece ser un común denominador en este tipo de fenómeno social, es que el entrevistador le dice, ¿y trabajás? ¿Tenés algún trabajo? ¿Cómo te mantenés? ¿Cuántos años tenés? Entonces él le dice, tengo 41 años y no trabajo hace 10 años. Entonces él le dice, supongo que hace 10 años te diste cuenta que eras un terian. Él le dice, no me di cuenta, no fue que me di cuenta, es que tuve la libertad de asumir lo que realmente era. Y entonces, ¿cómo te sostenés? ¿Tenés papás? Sí, mi papá tiene 72 años. ¿Y en qué trabaja tu papá? Es Uber. Y me imagino que trabaja mucho. Le dice, él sí, trabaja como 10, 11 horas al día. Y tu mamá tiene 65 y trabaja limpiando casas. Y vos no trabajás, ¿no? Entonces tus papás con esa edad se matan trabajando para mantenerte a vos. Él dijo, sí, porque ellos me trajeron al mundo, yo no podía venir al mundo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Chatear y salir con mis amigos que son igual que yo, Terian. Manada de vagabundos lo que son todos. Yo no le diría, yo no le voy a decir lo que yo haría, pero. Ahora, ¿sabe qué es lo que a mí me preocupa de eso? ¿Sabe qué es lo que realmente me preocupa? No ellos, sino la gente que les avala eso. O sea, ¿qué es lo que tienen aquí?
¿Cuál es el nivel de enfermedad que puede tener una persona para organizar una competencia ecuestre con gente que se cree o se autopercibe como caballo, pero no son caballos? O una exhibición canina con Terian que se creen perros, pero no son perros. Y hay gente en las graderías que no son Terian, pero les aplaude. Eso se llama sitio. Seguramente me van a censurar este video, pues ¿qué voy a hacer? Entonces, fulanito se autopercibe como una mujer, ¿sí? Entonces es un transgénero. Pero resulta ser que es lesbiana. O sea, sigue teniendo gusto de hombre. No, no, ¿dónde jalo el, dónde? Dígame usted. Entonces se supone que no solo tengo que respetar, porque el respeto, todos merecen respeto. Yo tengo que aceptar eso, porque me lo imponen. Entonces, ella se percibe como un hombre y menstrua todos los meses. ¿Por qué pongo los ejemplos? Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con un sitio, con toda una campaña y una estrategia que nos han venido vendiendo. Y ellos saben, desde el principio ellos saben que no todos lo van a aceptar, pero hay quienes sí lo van a hacer. Entonces, mañana pasa todo esto, porque va a pasar, te lo aseguro. Pero hay un condicionamiento que ya se dio. Ya casi vamos al café. Se abre el telón. A diferencia de los ejércitos que rodeaban muros de forma estática, Madián y sus aliados operaban como una plaga nómada destructiva. Su estrategia no consistía en aniquilar a la población de inmediatos, sino en ejecutar un sitio económico y territorial total. Esperaban a que los israelitas sembraran y, en época de cosecha, invadían la tierra con sus tiendas y camellos para consumir y destruir los sembrados, los ganados y los asnos, sin dejar sustento alguno. Nuestro enemigo espiritual no aniquila, desgasta, atormenta, desmotiva, desvía. La consecuencia física de este bloqueo fue el repliegue forzado y la pérdida absoluta de espacio vital. El objetivo del sitio es perder espacio vital. Y no es un tema físico, no es un tema de territorio necesariamente. Es el espacio vital en la mente. El contemplar la posibilidad de que una idea de estas que andan por ahí sea verdad, solo contemplar la posibilidad, abriste el espacio para que se te reduzca. Porque la radicalidad no negocia. O sea, hay cosas con las que yo no negocio. Si yo las tengo claras, yo no voy a negociar con nada que sea contrario. O sea, cuando una persona que dice ser atea te trata de convencer de que lo es y que Dios no existe, no es atea la persona. Si Dios no existe, yo no tengo por qué explicar que no existe. Simplemente no existe. No tengo nada que argumentar.
Los israelitas se vieron obligados a abandonar los valles productivos fértiles para vivir hacinados y escondidos en cavernas, cuevas, lugares fortificados de las montañas, metzar físico. ¿Ok? O sea, todo el potencial les fue reducido. El sitio roba. Y cuando a vos te robaron, dándote una mentira, o te robaron con una mentira, te mintieron para robarte, eso enoja mucho, cuando te das cuenta de que así fue. Cuando yo me di cuenta que Santa Claus no existía, me enojé mucho. Me enojé mucho porque me engañaron. Yo obviamente en aquel momento solo sentí un enojo y no entendí por qué. Pero hoy sí lo puedo. Me engañaron, vilmente me mintieron. Me hicieron una vulgar suplantación. Me hicieron creer que ese gordo panzón, ese duende grande era Dios. Y que era el que me traía los juguetes en diciembre. No puede haber felicidad a través de un engaño y una mentira. No puede haber felicidad. No puede haber plenitud. La rutina diaria quedó congelada bajo una amenaza constante y una rutina de supervivencia, ejemplificada en Gedeón trillando trigo a escondidas dentro de un foso profundo para pisar uvas, un lagar. La resolución de este plano requirió un quiebre estructural. Dios introdujo un líder profético, civil y militar, Gedeón, para ejecutar un contrasitio estratégico y liberar el territorio por la fuerza. Y ahí es donde entramos nosotros, una nueva generación, para romper un sitio. Y ya vamos a llegar ahí. El nombre de Gedeón, Gideón, proviene de la raíz hebrea Gadá, que significa cortar, talar o romper. Su nombre es profético. Él sería el encargado de romper el cerco y el yugo que aprisionaba a Israel. Su primer acto de obediencia es precisamente talar el altar de Baal de su padre. Esto ejemplifica lo que hoy está haciendo una nueva generación. El sistema religioso nos mintió. Nos dijeron, esta es la verdad, esta es la sana doctrina, y tenía errores. Entonces, mis queridos detractores, no es un tema de judaizar o no. Es un tema de que ustedes no quieren enfrentarse a una verdad, aunque muchos de ustedes la conocen. Muchos de ustedes saben que esto que estoy diciendo y lo que viene es verdad. Pero tendrían que renunciar al imperio que construyeron. Yo como no le debo nada a nadie,